Buenas tardes, Evodia. Buenas tardes, Fabiana. Evodia, Fabiana, ¿me escuchan? Sí, Miss, buenas tardes. Miss Ya, Diana, muy bien. donde dice Fabiana. Fabiana, ¿no? Ya, muy bien. Bueno, Liliana. ¿me escuchan? Eliana. Liliana, Ah, solamente que ya, me falta cambiar el nombre. ya, Liliana, ¿no? Ya, muy bien. A ver, vamos a empezar con la sesión del día de hoy, por favor. Si no me logran escuchar, me avisan, por favor, ¿sí? A ver, vamos a empezar. La clase pasada hemos hablado lo que es la literatura clásica, el teatro griego, ¿cierto? En cuanto al teatro griego, dijimos o dimos a conocer ciertas características. ¿Se recuerdan o no, chicas? Chicas, ¿qué características tenía el teatro griego o cuál era lo fundamental? Liliana, Liliana. Miss, ¿me escucha? Sí, ahora sí Se te va, escucho. se va mucho mi señal. Ya, a ver. ¿Qué características tenía el teatro griego? ¿En qué se basaban? ¿Mm? Habíamos estado hablando sobre su forma, su dónde lo desarrollaban, en base a qué dios lo desarrollaban, ¿cierto? Liliana. Evodia, ¿me escuchas tú? Sí, Miss. A ver, en la clase pasada hemos hablado del teatro griego. ¿Una característica que tú te recuerdes? Yo, Miss, entré ya casi al final de la clase, pero o sea, se basaba al dios Dionisios. Ya, se basaba en el dios Dionisio, ¿cierto? Una de las Sí, características era ello, ¿verdad? sí, Que todas las actuaciones o las danzas, las costumbres que ellos desarrollaban eran en base al dios Dionisio, ¿verdad? ¿Y quién era el dios Dionisio a qué se refería? ¿O cuál era lo principal? ¿Dios de qué era el dios Dionisio? En otras palabras, mejor dicho. ¿Mm? Liliana, ¿Me escucha, Miss? sí, ahora sí te escucho. ¿Dios de qué era el dios Dionisio? El dios griego del vino. Dios griego del vino, ¿verdad? Vino. ¿Cuál era la característica de los teatros griegos de esa época? ¿Cómo era su estructura o qué forma de qué tenía el teatro en el que iban las personas a observar, ¿no? A visualizar el teatro que desarrollaban cada uno. ¿Mm? Chicos, Traje comedia. ya, Tragedia, comedia. pero la forma de qué tenían, ¿recuerdan? ¿Mm? Era la forma de quizás un cono invertido, ¿verdad?
en el que los personajes o las personas que actuaban dentro de ese teatro usaban máscaras. ¿Para qué? Para dar a conocer las expresiones o sentimientos que iban a visualizar, ¿cierto? Ese era el fin. ¿No es así? Muy bien, chicas. En base a lo que hemos recordado, el día de hoy vamos a hablar de una corriente literaria también universal, que es la secuencia de la literatura clásica, del teatro griego. El día de hoy vamos a hablar sobre la literatura medieval. ¿Qué querrá decir literatura medieval? ¿A qué se define el TEC? ¿A qué la palabra medieval de qué provendrá? ¿A qué se referirá? ¿Ustedes conocen o quizás lo pueden relacionar con algo? A ver, chicas, ¿o no lo relacionan con nada? ¿Puede repetir, Miss? Disculpe. Cuando nosotros vamos a hablar de literatura medieval, ¿con qué lo relacionan ustedes? Medieval, la palabra medieval, ¿qué querrá decir? ¿Mm? ¿Qué nos querrá decir medieval? La Edad Media ¿Cómo? o histórico, la Edad Media es un periodo histórico. Claro, puede estar relacionado con ella, ¿no? Muy bien, a ver, cuando nosotros vamos a hablar de literatura medieval, van a ser aquellos trabajos escritos durante la Edad Media, como decías, ¿no? ¿Desde qué? Desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta inicios del Renacimiento, ya que dentro de este periodo o de esta época, vamos a ver hasta los inicios del Renacimiento. ¿Ya? Está compuesto por escritos que nos dice religiosos y trabajos seglares. El sentimiento religioso dentro de esta época va a estar muy arraigado a la guerra, que se va a vivir como un hecho casi cotidiano. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros o que en dicha época se va se va a observar los trabajos o el sentimiento religioso, la guerra, va a ser, mejor dicho, el pan de cada día, ¿no? Cuando nosotros vamos a, por ejemplo, relacionarlo actualmente, ¿no? Estamos observando quizás una cierta tranquilidad, no como en dichas épocas, que todo era guerra. En el transcurso de toda esa época, lo común o lo que tú ibas a la calle y salías y veías era guerra, entonces era algo común, algo que se veía del día, algo normal para ellos, ¿no? Entonces, todos esos actos o esas guerras, los escritores de dicha época van a plasmar en sus escritos, la mayoría de ellos, ¿sí? Y que también se van a basar mucho en sus escritos religiosos, ¿no? Van a estar basados en los dioses, en mayormente en los dioses, en las creencias que ellos vayan a tener. Y los trabajos seglares. ¿A qué nos referiremos con trabajos seglares? ¿Mm? Ahí hay una contradicción, ¿cierto? Nos habla sobre trabajos religiosos que era basado en un dios, en una religión, ¿cierto? Mientras que los trabajos seglares se hablan de las personas laicas, aquellas que no estaban o no pertenecían se lo podría decir, a lo religioso, a lo eclesiástico, ¿no? Que no ha recibido ninguna orden religiosa a ellos, ¿no? Se le conoce como los trabajos seglares. A un seglar es eso, ¿no? Una persona laica, una persona sin creencias, ¿ya? A diferencia de las escritos religiosos. Entonces va a haber dos tipos, ¿no? Aquellos que eran religiosos y que el sentimiento religioso o las creencias que ellos tenían plasmaban, y va a haber también aquellos que no creían en ellos, ¿no? Y van a plasmar dentro de sus obras. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de la edad o de la literatura medieval, vamos a hablar sobre tres periodos, que es la Baja Edad Media, Alta Edad Media y Plena Edad Media,
¿Ya? En la Alta Edad Media vamos a ver las obras que van a estar escritas en latín. Y en la Plena Edad Media, donde va a surgir la poesía de amor cortés, un amor con respeto, un amor basado en se podría decir, en la educación del ser humano, ¿no? Entonces, esos, más que todo, tanto en la Alta Edad Media como en la Plena Edad Media, se van a mostrar los rasgos de la literatura medieval, ¿sí? La mayoría de obras, o ya sea obras literarias, pinturas, van a ser la mayoría de ellos de carácter anónimo, no va a tener un escritor o un autor específico, ya que muchos de ellos, como bien sabemos, van a estar compuestos por aquellos que van a ir contando de lugar en lugar y nunca se va a saber quién exactamente fue quien lo contó primero o quién ha creado esa historia. ¿Por qué? Porque ha pasado de voz en voz y quizás ha ido mejorando. Entonces, por eso la mayoría de las obras son de carácter anónimo, ¿sí? Su obra es oral, por lo mismo que les decía, ¿no? Que la mayoría van a ser escritas o van a ser manifestadas por cánticos, no van a ser contados, de boca en boca van a pasar las historias, ¿sí? Va a tener una literatura de carácter culto, ¿sí? Una obra basada en el verso y es didáctica y moralizante, ¿ya? Es bastante moralizante. También se basa en limitación. Vamos a tener escritos religiosos y escritos laicos, ¿no? Lo que les decía. Va a haber escritos aquellos que van a estar basados en una religión, en un dios, ¿cierto? Y va a haber escritos laicos también, ¿no? Dentro de sus representantes vamos a tener a Juan Manuel, que es quien escribe la prosa medieval de ficción, con él la obra El Conde Lucanor, y Fernando de Rojas, quien es un dramaturgo español, quien nos escribe la obra literaria La Celestina. Es una obra muy famosa. En Francia vamos a tener a La Canción de Rolando, que es anónima, no sabemos quién la escribió. En Alemania tenemos a La Canción de los Nibelungos, que también es anónima, y en Inglaterra los cuentos de Canterbury, que esa sí sabemos quién la escribió, que es Geoffrey Chaucer, ¿no? Y en Italia a Dante Alighieri, que es el máximo exponente de la literatura medieval, y a Boccaccio y Petrarca. En España, el Cantar del Mío Cid, que es anónimo, y la Celestina de Fernando de Rojas, eso es en España. Los máximos exponentes o las obras más importantes dentro de la literatura medieval es una de Dante Alighieri y el Cantar del Mío Cid, ¿no? Son dos obras sumamente importantes dentro de la literatura medieval. Del mismo modo, vamos a tener a la literatura italiana, que va a surgir en Florencia, ¿no? Que fue la cuna de la literatura italiana, ¿sí? Asimismo, vamos a mostrar aquello que va a surgir un grupo llamado el Dolce Stil Nuevo. ¿Qué quiere decir? El dulce estilo nuevo, el cual va a mezclar la filosofía escolástica con la religión, la moral, los conocimientos filosóficos de esa época. Va a haber una cierta combinación, mejor dicho, se van a tocar diversos temas. Y la fuente de inspiración dentro de la literatura medieval va a ser la mujer. Y eso lo vamos a ver dentro de las obras en la cual vamos a ver que la musa importante o la musa dentro de las obras literarias de esa época va a ser la mujer, ¿no? O para el escritor o el autor de la obra va a ser la mujer la más importante o toda la historia va a regir en cuanto a la mujer, ¿sí? Ya sea por amor, ya sea por estima o quizás por alguna maldad, ¿sí? Su máximo exponente vamos a tener a Dante Alighieri. ¿Quién fue? Que es un literato que nació en Florencia en 1265, queda encomendado a Brunetto Latini, quien le guía en política y elocuencia.
él desde chiquito, ¿no? Y en 1274 conoce a Vicia Portonire, que es Beatriz, sí, que lo vamos a ver en su obra, y a los 24 años forma parte del ejército, ¿sí? Es desterrado de Florencia por calumnias hacia él, y en 1321 muere víctima de la malaria, ¿no? Una enfermedad digna de esa época, ¿no? Hasta ahí, ¿me dejo entender, chicas? Chicas. Sí, Miss. ¿Alguna duda hasta aquí, chicas? A ver, De mi ¿cuál parte era lo ninguna, más, Miss. a ver, ¿cuál era lo más importante o lo que nosotros debemos de recordar dentro de la literatura medieval, chicas? ¿De qué temas sumamente importantes nos habla o los autores de la literatura medieval? ¿Mm? Que, o sea, el sentimiento religioso estaba, o sea, muy arraigado y la guerra se vivía como un hecho casi cotidiano. Claro, dentro de la literatura medieval, la guerra era algo cotidiano y los temas importantes que se plasmaban, uno de ellos era el tema religioso, ¿cierto? ¿Y el otro cuál era? ¿Qué otro tema más también se desarrollaba? Los trabajos seglares. Los trabajos seglares, claro. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de trabajos seglares? Que, o sea, era una persona sin creencias, ¿no? Una persona laica, ¿verdad? Uno de los máximos exponentes de la literatura medieval, ¿cuál es? ¿Mm? Que las obras se escribían en latín. ¿Cómo? Las obras se escribían en latín. Claro, en la alta Edad Media, ¿verdad? Y en la plena Edad Media, ¿qué se hablaba? ¿De qué se desarrollaba? ¿Mm? Surge la poesía. Surge la Poesía. poesía, ¿verdad? Muy bien. A ver, en base a ello, vamos a ver de qué nos hablaba Dante Alighieri, ¿no? Que era el máximo exponente de la época, ¿ya? Era el máximo exponente de la época que nos va a plasmar todos estos temas que nosotros hemos visto dentro del desarrollo de la literatura medieval, ¿sí? Vamos a ver un amor, la musa, la cual tenía él como inspiración, se podría decir, ¿no? Como inspiración, ¿para qué? Para sus escritos. La musa era Beatriz, que era una muchacha de la cual él se enamoró y va a ser como una salvación para él dentro de todo el desarrollo de la historia, ¿sí? Porque va a tener todo un largo camino para poder llegar al paraíso. Todo ello se narra, mejor dicho, se narra el proceso o el transcurso que una alma en pena puede tener para poder obtener la salvación, ¿no? Se va a encontrar con dioses griegos, aquellos escritores también reconocidos y
la musa que va a ser de su inspiración va a ser su novia, que es Beatriz, ¿no? La cual va a llegar a él, o él va a tener que llegar a ella para obtener la salvación, pero va a tener que pasar por ciertos obstáculos para poder obtener ello, ¿no? A ver, me avisan por favor si se logra visualizar mi pantalla, ¿ya? A partir de lo que se denomina como la estadística descriptiva. Y me avisan si se escucha, ¿ya? ¿Se escucha? En su tiempo le llamaban así a las obras confinadas. Sí. Sí, ¿no? Ya. A ver, atentas, por favor. Porque esta obra trataba temas no terrenales. Acerca del resultado del instrumento que he aplicado.
Muy bien, chicas. A ver, ¿qué es lo que hemos entendido de este pequeño video en el que nos narra claramente lo que es Dante Alighieri, ¿no? ¿Qué es lo que él plasma dentro de su obra La Divina Comedia? A ver, Fabiana. Fabiana. Fabiana, Evodia. Fabiana. ¿Están ahí, Liliana? Evodia. Sí, Miss, le escucho. A ver, ¿qué es lo que hemos entendido de este pequeño video, Evodia? O sea, ¿De qué nos habla nos habla de, a Dante Alighieri dentro de la Divina Comedia? ¿Qué es lo que nos plasma él? ¿Hay rasgos o no de la literatura medieval? o sea, nos habla sobre el paraíso, el purgatorio y el infierno. Ujú. ¿Ya? O sea, del infierno son violentos contra el próximo. ¿Ya? Nos habla todo un proceso que él tiene, ¿no? Para llegar quizás a Sí. la salvación, ¿no? Pasa por ciertos procesos en la cual cada uno de ellos, de esos círculos, van a hacer qué cosa? Los diferentes tipos de pecado que tiene el ser humano y que él lo tiene que superar o superar las adversidades que tiene dentro de su obra, ¿cierto? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Qué más nos habla de la Divina Comedia? ¿Mm? ¿Cuál sería el tema central dentro de la Divina Comedia? Chicas. A ver, dentro del desarrollo de la historia, el tema principal o el tema central de todo el proceso de la historia va a ser el viaje al mundo de los muertos que va a tener Dante dentro del desarrollo, ¿cierto? Y el posterior encuentro con Dios a través del infierno, el purgatorio y el paraíso, que son esos tres viajes que él tiene, ¿no? Y cada uno de ellos va a tener ciertos obstáculos, se podría decir, ¿no? En el que Dante tiene que ir superándolos. Ese es el tema central, el viaje al mundo de los muertos y el posterior encuentro con Dios. Dentro de los temas secundarios, vamos a ver ahí, dentro de la historia, la fe cristiana que tiene Dante, la idiosincrasia medieval, el trazado de los códigos éticos y morales que se va a plasmar durante toda su historia. ¿Ya? Los personajes principales que vamos a observar en la obra va a ser Dante, Virgilio y Beatriz. ¿Sí? Y los temas secundarios van a ser aquellos que van a aludir no solo a la Edad Media, sino también a la Antigua. ¿Ya? En tal sentido que van a ser un montón, ¿no? Una gran variedad de autores. Sí, va a haber el Dios, por ejemplo, en el que hemos visto ahí a Santo Tomás de Aquino, a Platón, ¿cierto? Durante toda la obra hay una gran cantidad de autores, ¿no? Mejor dicho, personajes que se van a visualizar. Asimismo, como nos decía en el video, la Divina Comedia va a pertenecer al género épico y a la especie epopeya, tanto mayormente religiosa. Todo está en base a la religión, ¿no? Va a constar de 3 cantos que son el infierno, purgatorio y paraíso. Ellos se le conoce como cantos, ¿ya? No como partes, sino como cantos.
Adjetivo el nombre de divina, que es un adjetivo, lo va a aplicar vocatio, ¿no? A la obra en sí, ¿ya? Dentro de ello también se va a estar lleno de simbolismo y de alegoría, en el cual las personas, los animales o las cosas que vayan a aparecer dentro de la historia van a representar algo más que su simple parecer, ¿no? Algo más que ser solamente personas, van a tener quizás algunos poderes, algo sobrenatural, ¿no? Así mismo como las cosas que se van a mostrar ahí, ¿no? Ahora, dentro de los personajes que vamos a ver durante toda la obra, va a ser uno de ellos es Adante, que es el hombre que está extraviado durante la historia, ¿no? Que no sabe cómo llegar al paraíso. Ahora, también le tenemos a Beatriz, que es la teología o la ciencia divina, mejor dicho, la fe, ¿no? De la salvación. Y a Virgilio, que va a representar la sabiduría, que es la razón, ¿no? Dentro del desarrollo de la historia, que va a aconsejar a Dante por qué es camino seguir o qué es lo que va a decidir, ¿no? Y tenemos la selva oscura, que son los caminos del mal, las bestias feroces que van a aparecer en un momento de la historia, que son las pasiones o los pecados, ¿no? Como por ejemplo la pantera, que es la lujuria, el león, que es la soberbia, o la loba, que representa la avaricia, ¿no? Cada uno de ellos. Y el infierno, que es la vida mundana, el mal, el vicio, los pecadores, los más de Florencia, ¿no? Y el purgatorio, que es la vida contemplativa, lo más, o los pecados menos graves, ¿no? Y en el paraíso es la vida perfecta, ¿no? La vida mística, en el cual están los santos, los rarísimos, ¿cierto? O Jerusalén, se le conoce, ¿no? Entonces, de esas partes, o esos son los personajes o partes de la historia de la cual nosotros vamos a ver, ¿no? Esta obra, que es la Divina Comedia, Dante va a escribir en primera persona y va a imaginar que una noche que es entre el jueves y viernes santo del 7 y 8 de abril del año 1300 se ha extraviado en la selva oscura. ¿Ya? Por la mañana, cuando va a intentar ella salir de ella, tres fieras se oponen. ¿Cuáles son esas fieras? Que son la pantera, el león y la loba. Cuando de pronto va a aparecer Virgilio, en el cual él es quien va a ser enviado por Beatriz, es por ende que se le aparece a Dante, ¿no? Le menciona que para poder salvarse de estas fieras tenía que viajar por el infierno, el paraíso y el purgatorio. Y en meditación contemplativa, ¿no? Virgilio lo va a guiar por los dos primeros caminos. ¿Cuáles son? El infierno y el purgatorio, ¿cierto? Pero como había muerto pagano, no podía él continuar, ¿no? Virgilio no podía continuar. Entonces se le va a aparecer Beatriz para continuar por el recorrido, ¿no? Entonces, en todo esto es cómo es que se engloba la historia de Dante, ¿no? Cómo es que solamente es un sueño, ¿no? Va a imaginar él. No es algo quizás, ¿no? Pero se ve tan realidad porque es narrado en primera persona, porque es contado por sí mismo, ¿no? De ahí tenemos al infierno, que está compuesto por 9 círculos, del cual va a ser, o va a narrar, como decía en el video, en el que Dante, en medio de la terrible selva oscura, que es lo primero, se va a ver amenazado por las fieras, ¿no? Que es la loba, el león y la pantera. En medio de este peligro va a tener que acudir él al auxilio de Virgilio, ¿no? A quien es enviado por Beatriz, ¿no? Y va a acompañar al poeta Dante al recorrer los 9 círculos, ¿no? Cada uno de los círculos. Por ejemplo, en el primer círculo vamos a encontrar a los no bautizados, ¿no? Donde se van a hallar a Horacio, a Ovidio, a Diógenes, a Anaxoras o a Tales, ¿no? Acá están todas las personas no bautizadas. En el círculo número 2 vamos a encontrar, a la entrada se va a encontrar Minos, quien va a juzgar a las almas y va a determinar a dónde irán, ¿no? En este recinto, azotados por terribles vientos. Ya pagan sus penas los lujuriosos. ¿Dónde pagan las penas los lujuriosos? En el círculo número 2 del infierno, ¿no? Y en el círculo número 3 vamos a ver a aquellos devorados por el mitológico cancerbero, quienes van a pagar sus culpas, los que van a dejar llevar por el pecado de la gula. ¿Qué quiere decir la gula? La exageración en comida, ¿no? En comer.
Esa es la gula. Y en el círculo 4 vamos a encontrar a los guardados por Pluto, los ávaros, los pródigos, los que cumplen su condena siendo estrellados los unos contra los otros. Acá están los rateros, ¿no? A ellos. Ahora, en el círculo número 5 van a ser aquellos que van a estar sumergidos en un lago de lodo, en el cual van a padecer los que han dejado de llevar por el pecado de la ira, los que han tenido rencor. ¿Ya? Y en el círculo número 6 van a estar atravesando el lago de lodo fétido, quienes van a llegar a los muros de la ciudad de Dait, ¿no? En las que se van a encontrar terribles monstruos como las erinas, las gorgonas y otros tipos de monstruos que vamos a ir observando durante toda la historia, ¿no? Y finalmente en este recinto van a ser aquellos que van a estar castigados los herejes, ¿no? Cuyo sulpicio va a hacer sufrir dentro de los sepulcros ardientes que están en llamas, ¿no? Y en el círculo número 7 son aquellos que van a estar, se va a mostrar aquellos que han mostrado distintos tipos de violencia. ¿Ya? Vamos a ver en el círculo número 7. Y en el círculo número 8 vamos a ver, tras atravesar los ríos infernales y el paso de la cascada, va a llegar un profundo pozo al borde del cual Virgilio va a llamar al monstruo. La hermana de la señora Panchita, de Babo Grande, de un menú. Cada una de las 10 fosas que van a integrar el círculo de quienes van a ser engañados. ¿Ya? A ver, es pareja del dueño de la chamba. Diana, te llamé y no me respondiste. Apaga tu audio, por favor. A ver, Liliana, hay que prestar atención, por favor, solamente es 1 hora. Mira, nos falta unos pocos minutos, ¿ya? Entonces, y para terminar, ¿no? Son los 9 círculos y en el 9º círculo del infierno vamos a hablar donde están los pozos gigantes y en el que va a llegar el último círculo donde van a padecer. ¿Quiénes están acá en el último círculo? Los traidores, ¿ya? Los repartidos según el tipo de delito cometido, ¿no? Por ejemplo, en el vértice de este cono va a estar Lucifer, que va a estar representado como un gigante de 3 caras, ¿no? Sumergido en hielo hasta la cintura, con cada una de sus bocas va a devorar a los 3 grandes traidores de la historia. ¿Quiénes son ellos? Son Judas Iscariote, Bruto y Casio, ¿no? Entonces, más o menos, va a narrar cada uno de los círculos, asimismo del purgatorio como del paraíso. Cada uno de ellos va a tener cierta índole, cierto desarrollo, cierto fanatismo, se podría decir, por específicamente algunos autores, ¿no? Vamos a ver la presencia de las bestias, cómo es que ellos se van a enfrentar a ello, ¿no? Y lo fundamental, el tema principal, como les decía, lo que va a arraigar la historia, en lo que se va a englobar, es cómo es el viaje, ¿no? A estos 3 círculos, se podría decir, ¿no? A estas 3 etapas, ¿no? Que es el purgatorio, el infierno y el paraíso, ¿no? Donde va a tener a Beatriz, ¿cierto? En solamente 2 le acompaña Virgilio en cada uno de los círculos y en el último le acompaña Beatriz, ¿cierto? Hasta aquí, ¿todo claro, chicas? Sí, Miss. Todo claro, ¿verdad? ¿Alguna pregunta y alguna duda para ya culminar? ¿Ninguna? ¿Liliana? No, Miss. Ninguna, ¿verdad? Muy bien. A ver, la siguiente clase quisiera que ambas me presenten o me manden dibujado en su cuaderno, en una hoja, en el que me especifiquen cada uno de los círculos de la historia tal y como lo han entendido, ¿no? Y un pequeño resumito nada más de qué es lo que me han entendido, qué es lo que les ha impactado más de cada uno de los círculos, ¿no? Por ejemplo, del infierno, del purgatorio y del paraíso, qué es lo que resalta más en cada uno de ellos, ¿sí? ¿Quedamos en eso? Sí, Miss. Ya, muy bien. Entonces, ahí nos vamos a quedar, chicas, en esta ocasión, ¿sí? Espero sinceramente se me haya comprendido